Muy buenos días, que tengas un maravilloso comienzo de semana, que Dios bendiga tu vida y la de cada integrante de tu familia en gran manera. Hoy quiero compartirte una palabra de lo que el Señor ha depositado en mi corazón y le puse como título oración. La oración. La oración no es repetir algo aprendido. La oración es poder tener esa comunión con el Padre, es poder tener esa comunión con el Señor. Nosotros en la oración debemos reconocer que Dios está con nosotros. El orar es hablar con aquel que hizo todo, que hizo los cielos, la tierra, que te creó a vos, que me creó a mí. Y cuando le hemos recibido en nuestro corazón, nos hizo ser llamados hijos de Él. La oración tiene un poder maravilloso. La oración de fe, pidiendo con fe, tiene un poder para cambiar todo. Por eso vengo a instarte, aquí no dejes de orar. Yo vengo a decirte que puedas comenzar una semana orando. Porque es esto, ¿no? El orar es hablar con el Señor. No solamente el pedirle por lo que nosotros necesitamos, sino para ser agradecidos por lo que tenemos. Que podamos mirar un poco a nuestro alrededor y observar lo bueno, lo positivo que hay a nuestro alrededor a pesar de tanta adversidad. Porque el Señor en su palabra dice: orad sin cesar, dad gracias en todo. En 1 de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Que esta semana sea una semana donde podamos orar sin cesar, orar en todo momento, que podamos dar gracias en todo, porque también dice en su palabra: dad gracias en todo, porque esta es la buena voluntad del Padre. Que podamos orar en todo momento, dando las gracias por todo, encomendando cada paso que demos al Señor. Jesús oraba, y si Él necesitó orar siendo santo, ¿cuánto más nosotros que fallamos, que pecamos? Nosotros también necesitamos orar, necesitamos esa comunión con el Señor. Quizás diga: sí, pero mi oración es pequeña. Pero yo vengo a decirte de que a pesar de que quizás la oración es pequeña, esa oración con fe puede provocar un gran milagro. Porque dice en Mateo 21:22: y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Que podamos orar y creer, porque es necesario que nosotros al orar creamos que hay un Dios todopoderoso, omnipotente, capaz de hacer ese milagro más inesperado ante nuestros ojos. Pero eso solo se logra orando y creyendo que Dios está ahí, escuchando tu clamor. Dios está ahí. Porque dice 1 de Juan 5:15: y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Él nos oye en cualquier petición. Él sabe lo que nosotros queremos, pero por sobre todas las cosas sabe lo que necesitamos. Toda preocupación que podamos tener, ¿sabes cómo se vence? Se vence orando. Por eso vengo a decirte que si hoy tenés tiempo para orar, vas a tener menos tiempo para preocuparte. Que si alguno está afligido, haga oración, dice la palabra del Señor. Y Santiago 5:16 dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Tu oración con fe en el Padre no va a quedar sin respuesta. En Daniel 6:10 relata que Daniel oraba y daba gracias delante de Dios. Él oraba 3 veces al día y él
fue un consejero de reyes, él tuvo grandes visitaciones de Dios. Y por causa del Señor lo echaron en el foso de los leones. Pero ellos no pudieron hacerle nada. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él. David oraba también 3 veces al día con clamor, con lamento, con lágrimas, y Dios lo escuchaba. ¿Qué vengo a decirte con todo esto? Que a pesar del momento que puedas estar atravesando, el Señor está ahí presente. El Señor está ahí. El Padre nos enseña en su palabra que en este mundo vamos a tener aflicciones, pero que debemos de confiar en Él, porque Él ya venció. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice su palabra. Debemos de confiar que el Padre ya venció. Debemos de confiar que tenemos un Dios y Padre todopoderoso, que todo aquello que vos y yo necesitamos está al alcance de una oración. Y quizás digas, sí, pero estoy orando y no sucede. Porque muchas veces nosotros somos afanados, queremos todo ya, y no es todo en nuestro tiempo. Dios lo hace en el tiempo perfecto de Él. Y en Hechos 12:5 relata cuando Pedro estaba preso y custodiado por 4 grupos de 4 soldados. Según mis cuentas son 16. Y dice Hechos 12:5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Él estaba preso, pero había una iglesia, había alguien que estaba orando, había personas que estaban unánimes orando por él. Y como esta iglesia estaba haciendo una oración sin cesar a Dios por él, dice capítulo 6 en adelante, del 6 al 12 te voy a compartir, y dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que en verdad lo que hacía, no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Él estaba haciendo todo, pero él pensaba que era una visión que él estaba teniendo. Y no sabía que eso era cierto. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Qué maravilloso, porque él estaba, si ustedes en su Biblia leen en Hechos 12:4, dice, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Él estaba custodiado en la cárcel por 4 grupos de 4 soldados. Pero dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y esa oración fue escuchada por el Señor. Y el Señor respondió. Respondió en ese momento y libró a Pedro de la cárcel. El Señor escucha. Él tiene inclinado su oído a tu oración, a mi oración.
Por eso hoy vuelvo a decirte que si hoy tenés tiempo para orar, vas a tener menos tiempo para preocuparte. Pero no te digo que hagas una oración repitiendo solamente algo aprendido, porque creo que no te comunicas con una persona repitiéndole todo el tiempo lo mismo, sino que puedas hacer esa oración, visualizarte que estás orando, que estás hablando con el Padre en esa oración, y visualizarte que estás así, que estás teniendo esa comunión, esa conversación con el Señor, y que puedas cada día orar y orar con fe, que puedas orar creyendo que todo aquello que le estás pidiendo al Señor lo vas a recibir. Lo vas a recibir porque ahí es donde se activa tu fe, donde oras y a pesar de que no ves, crees que Dios te va a contestar. Esta iglesia no veía que Pedro estaba libre. Ellos sabían que estaba preso, sabían cómo estaba preso, que tenía 4 grupos de 4 guardias cada uno. Pero sin embargo, esa iglesia hacía oración sin cesar. Por eso esto vengo a dejarte hoy. Que puedas orar sin cesar. Orar en todo momento, en todo tiempo. Porque esa oración que vos quizás decís que es pequeña, tiene el poder para cambiarlo todo. Por eso hoy vengo a instarte a que no dejes de orar. Deseo que esta palabra sea de mucha bendición para tu vida, de mucha edificación. Y no dudes, porque Dios sí escucha tu oración. Dios sí te escucha. Sí escucha nuestra oración. Muchas gracias por una vez más estar ahí del otro lado, escuchando cada palabra que el Señor deposita en mi corazón para poder impartirte. Que Dios te